Hola, bienvenidos una vez más a nuestro webinar de Grupo SM. El día de hoy, con recuento de 2 años en el mundo digital, ¿llegaste o naufragaste? Quiero platicarles un poquito antes de que comencemos. Nos encontramos inmersos en una era digital. Esto es una sociedad tecnologizada donde los hábitos y los estilos de vida se han visto transformados por el desarrollo constante e imparable de las tecnologías digitales y el Internet. El ámbito educativo y, en consecuencia, el rol del docente no ha podido resistirse a su influencia. La adecuación tanto del contenido como de las metodologías de enseñanza se han convertido en un reto necesario e incluso urgente, en un contexto social en cambio constante en el que los jóvenes, rodeados de pantallas desde su nacimiento, han adquirido un rasgo diferenciado a lo que cualquier otra generación. Es bajo este contexto que los profesores enfrentaron este nuevo reto. En esta sesión hablaremos cómo se logró. Mi nombre es Julissa López, seré moderadora el día de hoy y acompañaré a nuestra ponente, de quien les platicaré. Ella es la doctora Elvia Garduño Telis. Es doctora en Pedagogía por la UNAM, profesora investigadora, perfil PRODEP, candidata al Sistema Nacional de Investigadores y asociada candidata al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero. Gestora tecnopedagógica de plataformas educativas digitales, objetos de aprendizaje, blogs y MOOC. Coordinadora del cuerpo académico, consolidando modelos de evaluación y redes de trabajo en la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, RedLate y REDEM. Sus líneas de trabajo e investigación son tecnopedagogía, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil, evaluación e inclusión. Ha colaborado como asesora pedagógica, experta en contenido, facilitadora virtual en instituciones públicas y privadas, así como el arbitraje de artículos en revistas indizadas tanto a nivel nacional como internacional. Autora del libro Propuestas Tecnopedagógicas para el Web Center Universitario, en el que presenta una serie de acciones recursivas, flexibles y adaptables para la disrupción y la proactividad en la enseñanza. Es editora asociada de la revista de divulgación científica Tlamati de la Universidad Autónoma de Guerrero. Coordina el capítulo de Educación y TIC durante la contingencia como parte del Estado del Conocimiento del COMIE en la línea TIC en Educación, a cargo de los doctores Alberto Ramírez Martinel y Alexandro Escudero Naón. Es titular del Café Tecnopedagógico, un espacio de charlas digitales en la que expertos, investigadores, docentes y estudiantes intercambian aportes, experiencias y visiones sobre el uso de las TIC en educación. Doctora, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias y sí, una disculpa primero por estos inconvenientes técnicos, pero bueno, así son las tecnologías. Y así tiene que ser también nuestra resiliencia para evitar también sumergirnos en el naufragio si es que ustedes sienten que naufragaron. Y me parece muy interesante esta parte del tema que vamos a ver hoy, precisamente porque nos lleva a reflexionar sobre cuáles han sido nuestras actitudes, más que aptitudes, en la pandemia. Entonces voy a compartir mi pantalla y acabo de compartir también para algunos de ustedes en el chat un enlace que tiene que ver con la presentación de Peer Deck, que es una presentación que vamos a estar trabajando. Y si me comentan, por favor, si se puede ver mi pantalla, se tiene que ver una presentación en Peer Deck donde aparece un enlace para estudiantes. ¿Me pueden comentar si se ve? Sí la vemos, todavía no la hemos proyectado. Ahí está, ya la vemos. Y sí se ve el enlace. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esta presentación tiene la intención de ser interactiva. Entonces, vamos a estar pidiendo de los participantes sus valiosos aportes. Este enlace que les compartí les va a pedir que ingresen con una cuenta de Gmail, puede ser una cuenta institucional. No sé si están viendo mi pantalla donde yo estoy ingresando con una cuenta institucional a Peer Deck y la estoy presentando desde el punto de vista de cómo lo vería un participante en una ventana de un navegador. Y
en otra ventana estoy viéndolo desde el punto de vista del presentador, que es donde ya aparece aquí un estudiante conectado y en donde el momento en que yo le dé Start Class, pues van a aparecer precisamente estas posibilidades de interacción. ¿Me pueden confirmar, por favor? Estamos viendo estas dos pantallas, una como estudiante o como participante y la otra como presentador o profesor, en dado caso. Sí, lo vemos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a estarme moviendo en esas dos pantallas para que vayamos viendo cuáles son las diferentes interacciones que están planteadas. Y pues bueno, dando comienzo a esto, empezamos con esta pregunta que le da el nombre a este webinar, que nos habla de un recuento de daños en el mundo digital. Y nos pregunta si llegaste o naufragaste. Esta sería la primera pregunta que tendríamos que responder. Y vamos a ver a lo largo de la presentación que vamos a tomar pues estas experiencias en diferentes dimensiones, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, es cómo te has sentido respecto al uso de la tecnología. Aquí nosotros tenemos un círculo que podemos mover para reflejar cuál es nuestro estado respecto a esta dimensión y tenemos varios estados, ¿no? Por ejemplo, si nos mantenemos enfocados y mejorando, si estamos confundidos pero vamos aprendiendo y si de plano necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, esta parte de, antes de contestar si llegamos o naufragamos, pues creo que implica reflexionar sobre todo lo que ha pasado durante la pandemia en diferentes dimensiones. La tecnológica es una de ellas, pero también hay otra dimensión que nos ocupa y nos preocupa porque pues estamos inmersos en esta mar de situaciones sin precedentes y que tiene que ver con el uso de metodologías o estrategias de enseñanza y aprendizaje que hemos aplicado en estos entornos y en estos contextos sin precedentes, ¿no? Si este uso de estrategias nos ha mantenido enfocados en que tenemos que abrirnos un poco más al cambio y también a una participación más activa de los estudiantes, o estamos todavía en ese proceso paulatino de adaptación. Entonces, esta es otra dimensión que tendríamos que preguntarnos antes de decir que naufragamos o que estamos en este sentido de haber llegado a algo, porque todavía estaríamos hablando de un proceso. Y un tercer punto es también la parte psicoafectiva, la parte socioemocional. ¿Cómo nos sentimos emocionalmente? Si necesitamos ayuda y necesitamos establecer y ampliar esa red de apoyo, si hemos aprendido a ser resilientes porque contamos con esa red, o si estamos en proceso de adaptación. Y esto es bien importante porque el hecho de decir estoy mal, necesito ayuda, no significa que hayamos naufragado. Significa que estamos reconociendo que necesitamos contar con apoyo y construir una red alrededor de nosotros para fortalecernos ante los procesos de adversidad, de incertidumbre y de cambio. Y esto es muy significativo y es una de las enseñanzas más significativas que ha estado apareciendo reiteradamente en numerosas investigaciones sobre la pandemia y sobre la educación. Nos centramos mucho en los estudiantes, pero como profesores o como actores que estamos integrando esta parte de la formación, que estamos gestionándola, implicaría también estar bien para promover el bienestar en los demás. Entonces, creo que esta parte también tiene mucho que ver con hacer un alto y poder reflexionar si podemos hablar entonces de un recuento de daños o podríamos también integrar una curva de aprendizaje. ¿Llegamos o naufragamos o estamos todavía navegando en esa vorágine de cambios que siguen viniendo y situaciones que tenemos que seguir resistiendo? Entonces, este momento de reflexión yo te invito a que lo vayas integrando y que vayamos también viendo que si hablamos de la pandemia en educación como una curva de aprendizaje, también vamos a encontrar numerosas investigaciones o perspectivas. Una de ellas tiene que ver precisamente con cuáles son las visiones que se presentan respecto al uso de la tecnología. Y, por ejemplo, en esta curva que nos muestra esta consultora, que aborda la adopción típica de los usuarios de métodos de aprendizaje en línea, encontramos que en la parte más alta se encuentra una visión pragmatista y conservadora. Por ejemplo,
una visión pragmatista que trata de indagar el por qué se deberían de estar utilizando estas tecnologías y que de hecho en la pandemia, pues ese por qué se vio más como un se debe de. Y en la parte conservadora, que tiene que ver con ese escepticismo que todavía persiste en el uso y que pues necesita también ampliarse más en cuestiones de cultura digital y en cuestiones de la relación que tenemos con las tecnologías, ¿no? Entonces, estas partes entusiastas y visionarias son, digamos, que a lo que estaríamos tratando de apostar para ir haciendo también estos cambios, no solamente en el uso que hacemos de las tecnologías, sino también en la relación que tenemos con ellas. Y en ese sentido, te preguntaría o les preguntaría, ¿qué sigue para nosotros en la educación, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a esto, ¿no? Entonces, acá lo que yo te puedo invitar a hacer es escribir tus expectativas o también a dibujarlas, ¿no? Si nosotros queremos una educación que vaya más enfocada a esta parte socioemocional o afectiva, que vaya tal vez más enfocada a esta parte de generar sinergias y generar pues trabajo en forma colaborativa o que haya cruces entre los diferentes contextos y entre las diferentes situaciones de diversidad, o si queremos también enfocarnos a generar una educación que vaya visualizando esta parte del pensamiento crítico, la generación de ideas o esta parte de considerar también las perspectivas de aspectos teóricos como la neurociencia, la neurodidáctica. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que a ti te llama como profesor o como profesora en esta parte de lo que viene? Entonces vamos a ver si hay algunas respuestas y vamos a ver las diferentes respuestas que pueden haber. Permítame un segundo. Vamos a mostrar diferentes panoramas. Por ejemplo, esta que hay dudas, ¿no? O sea, probablemente no podemos visualizar tal vez los cambios, estamos en un contexto de incertidumbre y esto implica, como bien dice aquí los colegas, estudiar, actualizarse, prepararnos para esos cambios y adaptaciones, ¿no? Probablemente tenemos expectativas positivas y estamos hablando también de una vinculación de proyectos. En estos planteamientos que se están dando a nivel curricular en México, pues vienen muchas cuestiones que para muchos han resultado utópicas y un reto para su concreción, pero si nosotros las vamos visualizando, también nos las podemos ir apropiando. Muchísimas gracias por estar con esta presentación y sobre todo por estar interactuando. Buenísimo. Entonces voy a pasar a la siguiente. Y fíjense que acá la perspectiva es, bueno, tenemos vida, tenemos, pues sí, un problema grave de salud y varios problemas graves de salud, no solamente física, sino también la salud mental. Es una de las situaciones que más se ha lacerado con estos contextos de pandemia. Y estamos apostándole entonces a establecer este equilibrio entre vida, salud, pero sobre todo bienestar. Y un bienestar, vida y salud enfocando desde la escuela como una entidad de formación y transformación, desde nuestra labor docente como parte de estos ejecutores que integran estas tres dimensiones pedagógicas, tecnológicas, psicoafectivas y socioemocionales en la diversidad y también al integrar diferentes contextos. Entonces, estos procesos de formación y transformación en los que estamos inmersos integran tecnologías, pero estas tecnologías transitan en diferentes partes, ¿no? Desde las TIC, que son las más recurrentes, información y comunicación, pero TAC también, aprendizaje y conocimiento, TEP, empoderamiento y participación, y TICAT, que están en la Agenda Digital Educativa en México, la primera Agenda Digital Educativa que tenemos bien en forma y que está también en la Ley General de Educación. Entonces, las TICAT como tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Antes de catalogarnos en roles o funciones de docentes y estudiantes, tendríamos que considerar que somos seres humanos con diferentes dimensiones y que las dimensiones espirituales, por ejemplo, o anímicas, y estas dimensiones afectivos, socioemocionales,
dictan mucho de lo que tendríamos que considerar como educación integral, ¿no? Este reconocimiento de nuestra multidimensionalidad y de nuestra interacción social es parte importante de esto que sigue o de estos cambios que tendríamos que revalorar en la educación. Otra parte es la relación que tenemos con el mundo, con los demás y con la naturaleza. ¿Cómo está impactando o cuál es la visión? ¿Cómo lo estás integrando en tu currículo, en tus estrategias, en tu forma de enseñanza, en tus actividades de aprendizaje? Los objetivos de desarrollo sostenible, que son elementos prácticamente ya necesarios y pues de corto plazo para trabajarse. Entonces, estos 17 objetivos que forman la Agenda 2030 y que están latentes hoy más que nunca, que nos dan también una visión integral y compleja de las problemáticas para las cuales debemos de estar preparados y preparando a los demás. Y en este sentido, en la parte pedagógica, compartirles también que ya no estaríamos hablando de estrategias solamente didácticas, sino también de estrategias tecnodidácticas, pero planteamientos que van integrando esta parte emotiva. Aprendemos con emociones y las emociones están muy vinculadas a nuestras experiencias de aprendizaje. Aprendemos también desde la autogestión y la autogestión es una habilidad que se extrañó muchísimo en los niveles educativos de la educación básica, porque es una habilidad que se tiene que mejorar e ir cultivando a lo largo de las experiencias formativas y trayectorias escolares. Y la ciudadanía digital, que plantea no solamente el saber usar las herramientas, sino reconocerlas como espacios y oportunidades de aprendizaje, de cultura, de cotidianeidad y por lo tanto de formación. Entonces, imagínense cómo aplicamos estrategias que integren estos tres elementos, pero sobre todo que sean manifestados y reconocidos tanto por nosotros como por los estudiantes. Aquí coloqué el diseño universal para el aprendizaje porque es un enfoque importante que parte del reconocimiento a la diferencia y esto nos puede ayudar también a hacer más flexible y más adaptable estos procesos. Si hablamos de los diferentes contextos y entornos en los que vamos a estar trabajando, pues estaríamos hablando de un planteamiento mixto híbrido, de la virtualidad y de la presencialidad. Y si habláramos de estrategias tecnodidácticas, aquí te puse algunas de ellas, pero voy a resaltar algunas de las cuales podríamos irnos también apropiando como parte de ese proceso de llegar y no naufragar, como el aprendizaje móvil. Está comprobado que los dispositivos móviles son los más utilizados, el aprendizaje aula o enseñanza invertida, que son tres términos distintos que tienen diferencias importantes, las metodologías ágiles que se importan del análisis del software y el pensamiento visual y el aprendizaje basado en el pensamiento, por ejemplo. Y si hablamos de la parte didáctica, pues puedo compartirte, por ejemplo, el aprendizaje basado en pasiones, que tiene mucho que ver con esta parte emotiva, y el aprendizaje en servicio, que tiene que ver con esta relación con los otros, el sentido comunitario y la interrelación social. También, al estar inmersos en espacios virtuales o al no tener acceso a ellos, hay que hacer conciencia de estos ciberderechos y estas ciberobligaciones. Aquí vemos un martillo que simboliza esta metáfora que hace el lingüista Noam Chomsky sobre la Internet como un martillo, que puede ser una herramienta tanto para construir como para destruir. Si nosotros queremos construir con la Internet, tendremos que fomentar entonces dentro de nuestras prácticas esto, el respeto a la propiedad intelectual o a la dignidad humana, a la privacidad, y tendríamos también que fomentar como ciberobligaciones este respeto a las ideas de los demás. ¿Cómo nos vamos expresando en las redes sociales o qué delitos o ciberdelitos vamos cometiendo tal vez por omisión o por desconocimiento, ¿no? Esta necesidad de formar, concientizar y sensibilizar sobre nuestra relación y uso de las tecnologías es parte importante de estos cambios. Es inminente que desde que nosotros estamos en estas situaciones de riesgo, incertidumbre, pandemia, pospandemia, nueva normalidad, como le queramos llamar, estamos trabajando sujetos a brechas.
tenemos brechas de antaño, la brecha digital, la brecha educativa, la brecha social y todas las brechas que ustedes se puedan imaginar. Pero al igual que este caracol, nos hemos movido en estas brechas, hemos sido resilientes, hemos sacado en este sentido varias ideas creativas. Esto no significa que no hagamos esta promoción de estas políticas educativas que son tan necesarias, pero sí es necesario también seguir trabajando desde nuestras trincheras para lograr estos cambios. Y algo bien importante, si hablamos de brecha digital, no se refiere únicamente a no tener acceso a Internet, se refiere también a trabajar el uso y la relación con las tecnologías. Y aquí vamos a poner en esta mesa estos 5 aspectos: higiene digital, bienestar digital, reputación digital, identidad digital y huellas digitales. ¿Qué tanto las hemos abordado en nuestras sesiones? ¿Qué tanto las hemos abordado en nuestras interacciones con los estudiantes o con nuestros hijos? Creo que eso también sería parte importante de estos cambios. Si hablamos también de estos elementos, tendríamos que considerar que la ciudadanía digital no es solamente aplicar etiquetas, sino también es gestionar contenidos, buscar y gestionar información de manera avanzada y estratégica, respetar los derechos de autor, reconocer el comercio electrónico seguro y algunas ideas que tienen que ver con estos conceptos que estamos compartiendo hoy. Pasé también un enlace aquí a un tablero de Pinterest. La idea de este tablero de Pinterest es que vayamos compartiendo algunas ideas, algunos pines, para que pues tú puedas también llevarte algo de esta participación. Otra cosa importante es que dentro de este tablero de Pinterest nosotros también podemos compartir nuestros sentires o nuestras experiencias a través de memes. Entonces voy a compartirles esta aplicación que se llama Meme Generator. Meme Generator es una aplicación que tiene pues connotaciones, digamos, muy actuales en torno al uso de los memes para expresar algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que te invito a hacer es considerar que uno de estos memes puede también representar lo que tú sientes o tus actitudes respecto a llegar o naufragar con las TIC. Algunos de los que ya compartimos en Pinterest, por ejemplo, es ¿no? Usar o no usar las TICAT y algunas imágenes que también nosotros podemos encontrar al buscar los pines. Entonces, dejo aquí abierto el tablero y regresamos con posterioridad a hacer algunos memes que tengan que ver con algunas de las experiencias que yo te invitaría a explorar respecto a estos conceptos que voy a abordar y con el cual voy a empezar en la parte de la higiene digital. Pero antes quiero comentarles que este término de webcente es un término que no significa docente en la web, sino es un término tecnopedagógico que yo he traído un poco a colación en estos últimos años, lo he estado trabajando, y es un término que implica la docencia desde una perspectiva tecnopedagógica, integral, humana, con las tecnologías y en ese sentido también para formar ciudadanos digitales. Entonces, aclaro que este término pues es de mi autoría, pero que pues tiene también muchas connotaciones prácticas que les invito a revisar. En cuanto a los términos que estamos viendo respecto a su relación con la ciudadanía digital, tenemos, por ejemplo, la higiene digital. La higiene digital tiene que ver con qué tanto nosotros mejoramos la seguridad de nuestros sistemas operativos, llámese dispositivos móviles, computadoras, qué tanto tú procuras la protección de tus datos personales o dispositivos, o sea, qué tanto revisas las autorizaciones que le das a las aplicaciones, a tu cámara, a tu video, por ejemplo. Y si tienes algunas ideas que tú realices para la higiene digital, ¿cómo la practicas? Compártenoslas, por favor. La higiene digital tiene sobre todo que ver con la protección que nosotros hacemos de nosotros, de todo lo que compartimos en nuestros dispositivos, a partir de proteger los sistemas. Si tienes instalado un antivirus, aunque sea gratuito, si tienes también una actualización periódica de ese antivirus, pues también es parte de tu higiene digital. Y tendría que ser, en cierta medida, también parte de estas experiencias de protección
personal y de reconocimiento de que el dispositivo también es una extensión de nuestra vida presencial. Entonces, si tienen algunos comentarios, vamos a irlos invitando a que los vayan colocando. Y si no, no se preocupen, vamos a regresar, pero también quiero compartirles los otros términos. Y el otro término tiene que ver con bienestar digital. Fíjense que este término es bien importante porque nos habla del equilibrio que hay en nuestra relación con la tecnología. Y aquí voy a aprovechar para compartir esta página que se llama humantech.com, que es el Centro para Tecnología Humana. Hay que verla también con las reservas, como todo. Esta parte crítica siempre es importante cuando trabajamos con tecnologías, pero lo que quiero mostrar es que el planteamiento de esta página, por ejemplo, es que utilices tus dispositivos para tomar el control y que no te controlen ellos a ti. ¿De qué forma? Y lo podemos trabajar con cualquier nivel educativo. Por ejemplo, con desactivar notificaciones que pueden también quitarte momentos de concentración o eliminar algunas aplicaciones tóxicas que pueden también estar vinculadas a nuestras posibilidades de adicción, ¿no? Estos elementos de indignación que suele haber o de bulos o de infoxicación que suele haber en los medios también tienen aspectos que se pueden trabajar desde nuestros propios dispositivos móviles. Entonces, simplemente invitarlos a que ustedes revisen las herramientas y que pueden también ser de utilidad. Ahora, otra cosa importante con el bienestar digital es que nosotros debemos de procurar estos espacios de conexión y desconexión que nos van a ayudar también a esta desinfoxicación y desintoxicación. Establecer límites con nuestra relación con la tecnología implica también reconocer el derecho a estar desconectado. Y ese derecho, colegas, para los que nos trabajamos en la docencia, está integrado en la Ley Federal del Trabajo, en la sección de teletrabajo. Entonces, estos límites son importantes y son necesarios para nuestra salud y bienestar digital, pero también social, emocional y físico. Otra cosa también aquí es reconocer la diferencia entre la inteligencia y la estupidez artificial. Hay planteamientos bastante interesantes en la inteligencia artificial, muchas aplicaciones que nos están ayudando, pero estas aplicaciones también pueden tener sesgos. Lo que nos corresponde aquí es estar informados y mantener la formación y la información a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, sobre cómo podemos detectar estos sesgos en ciertas aplicaciones que nos dan respuestas inmediatas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ustedes también pueden, si lo desean, ir integrando algunas respuestas. Pero fíjense lo importante que es el bienestar digital. Ok, entonces me voy a la siguiente. Y la siguiente es reputación digital. La reputación digital se refiere a este prestigio o desprestigio que puede tener una persona en la web. ¿Alguna vez te has buscado en Internet? ¿Te has buscado en Google? ¿Qué resultados aparecen? ¿Con qué tipos de noticias, con qué tipos de imágenes se asocia tu propia imagen, tu fotografía, tu nombre? Entonces, esto es bien importante porque tiene mucha connotación con estos ciberderechos y ciberobligaciones, sobre todo en tres aspectos claves, colegas. El primero es la parte de la privacidad y la protección de nuestros datos personales, que pues en la web sabemos que es muy, muy sutil esta parte. La otra es la parte de nuestra identidad digital, que tanto la identidad y dignidad que nosotros tenemos en la web nos está afectando en la parte presencial. Y esto pues puede verse porque cuando tú vas a conocer apenas una persona, o pueden también contactarlo o checarlo con sus estudiantes, cuando los estudiantes saben o no conocen quiénes somos nosotros, pero saben que les vamos a dar clase, pueden buscarnos en Internet. Cuando una persona que va a entrevistar a otra para una posible posición laboral no la conoce físicamente, pero la va a entrevistar, la busca en Internet. Entonces, esta parte es muy necesaria de trabajar en todos los niveles educativos porque nos va a ayudar a construir esta identidad asociada con la dignidad digital. Y la tercera parte, pues, son precisamente estos derechos humanos digitales
que pues son cada día más necesarios de integrar en la parte de la formación. Y vamos cerrando con esto de las huellas e identidades digitales. Si la reputación digital es el prestigio o desprestigio que hay, los comentarios que hay sobre mí en la web o sobre situaciones que yo formulé o también compartí en Internet, esto también va ligado con las huellas, que son los rastros de información que nosotros vamos dejando de nuestra actividad en línea. Cuando yo doy un me gusta o un no me gusta o me divierte, cuando yo posteo una fotografía, cuando yo me etiqueto en ella, cuando yo hago un comentario, todas estas acciones son rastreadas por los algoritmos y también por las personas. Entonces, nosotros podemos tener acceso a conocer a una persona o al creer que conocemos a una persona a través de su historial de búsquedas, comentarios, fotos, videos o las personas a las que se sigue. Entonces, ahí yo aprovecharía para que nos formuláramos estas dos preguntas que también nos pueden dar una idea de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras huellas digitales? ¿Qué pasa si buscamos nuestro nombre también en Internet? ¿Cuáles son las búsquedas que se asocian con ese nombre o los resultados que se asocian con ese nombre? ¿Y qué identidades compartes en tu web? Por ejemplo, si tú te buscas, ¿qué aparece? Aparecen tus logros como académico, aparecen fotografías de corte personal o familiar, o aparecen situaciones de vida más social o de algún hobby. O sea, ¿qué identidades tú quieres fomentar y compartir en la web? Entonces, estas preguntas, si son necesarias para los adultos, pues son mucho más necesarias también para los estudiantes que se están formando tanto en el ámbito presencial como en el ámbito virtual, ¿no? Y bueno, que en el ámbito virtual necesitaríamos empezar a formar esta parte. Entonces, aquí, y para ir cerrando esta charla y regresar un poco, si nos da tiempo, a los memes y a Pinterest, yo aprovecharía esto de si llegamos o naufragamos para reflexionar sobre este cuadrante, ¿no? Primero, ¿qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido algo de la pandemia? O sea, hemos aprendido algo de seguir vivos, de estar aquí y de pues estar en una nueva etapa. ¿Qué tan nueva la queremos? ¿O qué tanto estamos aferrados a regresar a lo anterior? Entonces, esto sería lo que yo te pediría que compartieras de qué hemos aprendido. La otra parte es precisamente esta de qué podemos hacer. ¿Y en qué podemos hacer? Se refiere a, bueno, hemos aprendido que necesitamos integrar a lo mejor estos componentes emocionales, psicoafectivos a nuestras experiencias formativas o ampliar estos lazos sociales. La sociedad está muy polarizada, pero ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a cambiar las estrategias, podemos empezar a incorporar la sostenibilidad, las dimensiones del ser humano, algunas estrategias tecnodidácticas, hibridarlas y considerar esos contextos. Hay que reflexionar sobre ello. La otra es, ¿qué falta por hacer? Me falta, ok, la formación o la capacitación, tal vez, si esto es necesario, pero no es lo único. O sea, formarnos o capacitarnos es una parte, digamos, pequeñita de lo que nosotros, como agentes de cambio que somos, podemos hacer. Entonces, podemos empezar con hacer diferentes retos con nuestros estudiantes, pero enfocados a esta parte de ciudadanía digital. Puedo empezar yo a trabajar mi propia ciudadanía digital, mis propias experiencias tecnopedagógicas o tecnodidácticas. ¿Qué puedo hacer? Y la parte de cómo puedo contribuir, que tiene mucho que ver con lo que falta. Si falta que las autoridades educativas, por ejemplo, o que los gobiernos le apuesten a reducir la brecha digital, ¿cómo puedo contribuir yo? Si sé que la brecha digital no solamente es una brecha de acceso, sino también es una brecha de uso y de relación con las tecnologías, entonces puedo empezar a trabajar esa parte, ¿no? Entonces, estas reflexiones, queridos colegas, son las que yo les invito a hacer. Y aquí en esta parte también creo que es importante para antes de contestar si naufragamos o si todavía seguimos navegando,
es saber qué tanto nosotros estamos enfocados en este proceso o cómo nosotros estamos entendiendo estas nuevas normalidades o estas situaciones en las que estamos inmersos, ¿no? Aquí yo te invitaría a que nos compartieras alguna frase, déjenme ver cómo aparece aquí de este lado, aquí está, que nos compartieras una frase en esta opción de responde acá para ver qué tanto visualizas tú el cambio, qué tanto te comprometes tú con ello, ¿no? En este caso, esta es una frase que a mí me gusta mucho, la ocupo en mis cafés tecnopedagógicos y es precisamente esta: la vida es aprendizaje y el aprendizaje es vida. Entonces, podremos hablar de daños, sí, claro, la pandemia ha dejado muchos daños, pero también podemos hablar de aprendizajes y podemos hablar de la virtud de estar vivos. Miren, colegas, les estoy transmitiendo desde un hospital. Estoy aquí cuidando a un familiar que tiene un problema de salud. Y cuando tú estás en estas situaciones, ves precisamente que hasta de estas situaciones también se puede aprender y se puede aprender mucho. Y pues bueno, con esos pensamientos y con esos mensajes, también quiero aprovechar para invitarles a revisar estos textos, uno precisamente con la Fundación SM, que es el que hicimos con colegas de la Ibero, de la UNAM, de la Universidad Panamericana, de la Anáhuac, que es el estudio de Educar en Contingencia, que lidera el doctor Luis Medina Gual, y que les va a hablar de estas dimensiones pedagógica, tecnológica y socioemocional desde la parte de educación básica y el libro Propuestas Tecnopedagógicas para el Webcente Universitario. Invitarlos también a saber más sobre aprendizaje ubicuo, sobre intermodalidad educativa, sobre pues todo esto que tiene que ver con las estrategias tecnodidácticas, sí, pero las nuevas perspectivas para los líderes educativos y pues todas estas situaciones que se dan respecto al desarrollo sostenible. Les agradezco muchísimo su atención y pues bueno, ojalá y haya posibilidades de que vayan utilizando el tablero en Pinterest, de que vayan creando sus memes y compartiéndolos. Y pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda o inquietud respecto a esta presentación. Y muchas gracias.